Las opiniones expresadas por las personas invitadas en este episodio son propias y no reflejan necesariamente el pensamiento editorial de Cuestión de Preguntar. Recuerda que no existe una verdad absoluta, las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Esta es una invitación a crear tu propio criterio, a cuestionarlo todo y a seguir preguntando para forjar tu propia opinión. Espero que este episodio te sea de guía y si es así, te invito a unirte a esta comunidad, comentar y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cdpreguntar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publicó los resultados de un estudio a la población LGBT de su país en el que se evidenció que alrededor de 5 millones de habitantes mayores de 15 años se identifican como personas LGBT y de estos el 51,7% son personas bisexuales. Entonces, ¿por qué es una orientación sexual tan poco visible? Hoy exploraremos más a detalle la bisexualidad y la importancia de hacerla visible. ¿Cómo me doy cuenta si soy bisexual? ¿Qué hacer si creo que mi pareja es bisexual? ¿Qué diferencia hay entre la pansexualidad y la bisexualidad? ¿La bisexualidad es transfóbica? ¿Cómo es ser hombre o mujer bi? ¿Hay diferencias? ¿Todos somos bisexuales? Hoy en Cuestión de Preguntar, ¿existe la bisexualidad? Hola gente, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Cuestión de Preguntar en el que vamos a tratar de darle respuestas a todas estas preguntas. Hoy estoy en compañía de Akiko Bonilla, psicoterapeuta, educadora en sexualidad humana, consultora en la Agencia de Diversidad para la Inclusión Laboral, host de Loop Social Podcast, mexicana y bisexual. Quien les habla, Alejandro González también, que se me olvidó presentarme, también soy bisexual. Hola Kiko, gracias por aceptar la invitación. Hola Alejandro, querido nombre, muchísimas gracias al contrario, por traer esta voz, ¿no? A este espacio y esta conversación tan importante. Muchísimas gracias. Y además desde aquí, desde tan lejitos, sentirnos tan cercanes, La ¿no? primera, la Desde primera México, un invitada, abrazo, la primera ¿sí? invitada de otro país que no sea Colombia. Ya hemos tenido la oportunidad de poder hacer varios episodios y si han escuchado los otros episodios saben que yo ya les he hablado también de mi experiencia de ser un hombre bisexual. Este es un episodio que a mí me emocionaba un montón porque claramente al identificarme con la etiqueta quería hacer un poco de visibilidad, que es parte del el mayor activismo que se hace desde que te reconoces bisexual, porque uno de los principales problemas es que no hay visibilidad. Y hoy, si bien voy a estar muy de host, pues también voy a hablar un poco como mi propia experiencia, de lo que he vivido, pues también justo desde mi experiencia siendo un hombre bisexual. Entonces, pues nada, quisiera que empezáramos a abordar como diferentes temas, que miremos si tenemos de pronto diferencias por el género, también por la nacionalidad o por muchas otras cosas que puedan suceder. Mira que te voy a contar un pequeño como detalle. Hace un tiempo yo hacía unos videos Venga. en YouTube, hace un tiempo, en otro canal. Y en ese, en un momento hice un video saliendo del closet como bisexual. Porque sentía la necesidad como de, ya le había contado a mis papás, ya le había contado a mis hermanos y dije de aquí para adelante, no quiero salidas de closets individuales, voy a hacer una cosa a lo grande para que nadie más me vuelva a preguntar. Y de ahí hice un par de dos o tres videos que también hablaban sobre el tema de la bisexualidad. Y de ahí empecé a recibir muchos comentarios, muchas cosas de muchas personas que se identificaban o que vivían experiencias alrededor de la bisexualidad. Entonces, quisiera primero que habláramos como del el paraguas bisexual, porque mucha gente tiene como unas ideas sobre los términos, como que creen que son muy radicales. Si pudieras compartirme cómo lo percibes tú ese paraguas bisexual. No, buenísima pregunta como para ir abriendo. Justo creo que de hecho hay quienes hoy en día hablan de bisexualidades, ¿no? Ujú. Como precisamente hablando de esta pluralidad de experiencias que pues de alguna manera nos representa en términos humanos, ¿no? Los seres humanos somos diversos y por lo tanto no hay una sexualidad idéntica a la otra. Pero curiosamente es más fácil, entre comillas, el como entender las experiencias, digamos, entre comillas de nuevo, monosexistas o que tienen como solamente una postura, una mirada de atracción o de interés hacia lo que hemos llamado una identidad sexogenérica, le hace hombre o mujer, y aquí abro un paréntesis que es el tema del binarismo, que ya iremos platicando, cómo vivimos en una cultura que nos ha puesto solo como que históricamente dos opciones, cuando sabemos que la diversidad es como mucho más amplia. Pero bueno, volviendo al tema, parecería que solo hay una posibilidad de pues vivir esta experiencia como de atracción. Y es más, lo digo porque verdaderamente ni ser heterosexual ni ser homosexual es tampoco igual. También deberíamos verlo como paraguas. No todas las vivencias heterosexuales ni todas las vivencias homosexuales, ya sean desde el ser lesbiana o desde el ser un chico gay o cualquier otra identidad,
que se viva y se nombre en esa orientación, vaya, no la tendríamos que ver como si fuera algo uniforme, ¿no? Esta es como una reflexión que yo traigo a la mesa. Pero curiosamente la bisexualidad, por ser tan invisible, es muy poco entendida. Y entonces es mucho más difícil imaginarla, visualizarla. La gente no termina de cachar. De pronto, y no quiero ser irrespetuosa, quiero ser muy cuidadosa, pero de pronto parecería que es más fácil entender cómo es esto de un chico que se ve atraído por otro chico o una chica atraída por otra chica que la experiencia bisexual. Pero ¿cómo? ¿Como mujer, hombre? ¿Te gustan los dos al mismo tiempo? ¿Mitad y mitad? ¿O cómo? Y eso es lo que creo que ojalá podemos platicar largo y tendido, porque es lo que nos invita a empezar a entender esto justo como un concepto paraguas, que abraza muchísimas experiencias, que abraza incluso experiencias que van a ser diferentes en función de si eres hombre o mujer, o te vives hombre o mujer, o de alguna otra identidad, insisto, fuera del binario, porque la cultura y la sociedad pues al final sigue operando con encargos del género, nos lee con ciertas como narrativas, etcétera, y eso impacta en cómo vivimos también nuestras bisexualidades. Pero bueno, ya lo iremos seguro platicando, no quiero apropiarme del espacio. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? No, pues mira que precisamente pensaba mucho en eso que como tenemos unas estructuras tan binarias en tantas cosas en la vida, la gente como que percibe la orientación sexual en ese mundo de o eres homosexual o eres heterosexual y lo demás es como un proceso de transición en el que vas a tomar una decisión al final, ¿no? Entonces por eso mucha gente que se vive como una persona homosexual habita la bisexualidad en un momento de transición porque precisamente está explorando su orientación sexual. Entonces, justo ahí como que es el momento en el que muchas personas tuvieron una vivencia en la que la bisexualidad les sirvió de apoyo en un momento de su vida y como esa es su experiencia, de pronto creen que así lo vive todo el mundo. Y eso termina haciendo que invisibilicen como a otras áreas. Entonces, eso en un lado. Y lo otro que decías tú del género, que yo mismo me lo he cuestionado como hombre bisexual, que en un principio es como de, ok, ¿y qué pasa si me atrae una mujer trans? ¿Qué pasa si me atrae una persona no binaria? O si me atrae una persona, un hombre trans. Se rompe el esquema de lo que yo estoy pensando bisexual porque la gente cree que es solamente hombre o mujer. Como que hay muchas cosas alrededor de eso. Sé que finalmente la bisexualidad está más pensada como lo percibo yo y por lo que me siento parte de la etiqueta es una atracción hacia mi propio género y hacia los demás géneros. Y una explicación que mucha gente hace es como finalmente bi es como un prefijo que se utiliza para muchas cosas que simplemente significa dos, no más. O sea, si tú eres bilingüe, hablas dos idiomas. Eso no significa que hables inglés y español. Tú puedes hablar inglés y alemán, español y francés. O sea, no importa cuál sea el idioma que hables, el prefijo bi ya te hace ver que es una persona que habla dos idiomas. Entonces, eso ayuda mucho a que la gente logre entender cómo de, precisamente el ejercicio no es tan binario, que es otra palabra con la bi justo, como nosotros lo estamos pensando, sino que hay un paraguas muy extenso en ese tema y en donde siento que muchas personas encuentran un momento de transición o una identidad que de pronto no es bisexual, que me gustaría de pronto que veamos un poco sobre ese tema porque muchas personas creen que quienes nos identificamos como bisexuales chocamos con las personas que se identifican en la pansexualidad, porque creen que hay como una lucha que seguramente algunas personas la tendrán o en algún momento de la historia se llegó, o sea, llegó a suceder así, pero ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo ves que puede haber una diferencia entre ambas orientaciones o similitudes o que realmente nos une o nos separa dentro de la misma? Yo creería que el paraguas es de las no monosexualidades, o sea, no eres ni hetero ni homo y ahí ya hay muchas Justo. opciones. Sí, justo eso era lo que estaba yo pensando, como digo, si pensamos en de dónde venimos en términos de lo histórico, y de nuevo recordemos que hubo un momento en la historia en la que se nos instauró la idea de lo binario, ¿no? Y de lo binario, además, como ya lo mencionabas también, cisgénero, ¿no? Aquí hago paréntesis psicoeducativo, ¿no? Como no olvidemos que lo cis tiene que ver con esta como concordancia con el género que se asigna, pues en función de los órganos sexuales con los que nacemos. Ojo, el género que se nos asigna, no el correcto, no el que, no, no, el asignado por la cultura y sociedad, ¿no? Entonces, si cultura y sociedad dijo que pene y testículos van con identidad hombre, entonces eso es lo que parecería que la sociedad como que únicamente valora como la identidad masculina. Y lo mismo de lo femenino. Nada más hago este paréntesis para que la banda entienda por ahí
por dónde estamos como hablando de lo cisgénero, ¿no? Que es esto de que invalida mucho o cuestiona mucho la experiencia de las personas trans. Pero bueno, regresando a esto que decías, efectivamente, en un tiempo en el que efectivamente, insisto, solo habían estas dos opciones visibles, la mejor manera de decir más de uno, ¿no? Así, orientación sexual de más de una identidad sexogenérica, era ponerle pues el prefijo bi, que ya bien tú decías, nos habla de dos. Pero la realidad es que si yo lo pudiese hoy como ajustar en un significado mucho más atinado, diría, es la bisexualidad, nos habla de la orientación sexual que pues experimenta interés, atracción, vaya, que puede ser erótica, afectiva, o sea, erótica o afectiva no nada más es como que están separadas, pueden ir juntas o separadas, eso es importante también, erótico-afectiva o solo afectiva, por más de una identidad sexogenérica. Es decir, no es nada más la experiencia de sentir por atracción por hacia una dirección, digamos, sino más de una. Y ya con esto nos abrimos a la posibilidad de que no nada más hombres y mujeres, a lo mejor hombres, mujeres, personas no binarias, precisamente a lo mejor género fluido, a género. Hoy día estamos hablando ya de muchísimas más maneras en que las personas se viven y eligen nombrar su vivencia. Entonces, la bisexualidad, yo creo, y aquí es donde ya nos movemos a reflexionar en cómo podría distinguirse en términos, digamos, del significado de la etiqueta, porque no quiero con esto sesgar ninguna experiencia, ¿no? Vamos a ver lo académico, qué dice la academia, qué dice casi el librito. De alguna manera se dice que las personas bisexuales aún tenemos como esta suerte de vinculación, ¿no? Con alguna construcción del género de esa persona, ¿no? O de la manera como manifiesta y expresa su construcción identitaria con todas estas expresiones que llamamos del género, sus manerismos, cómo se comporta, un poquito, casi lo que yo llamo en brujita, cómo me vibra, ¿no? Si me vibra su energía como medio, entre comillas, fem, entre comillas, masculino. Y uso las comillas porque, de nuevo, estos no son absolutos, son conceptos que van cambiando con el tiempo y que no tienen un valor absoluto. La pansexualidad, que creo que sería esta otra orientación sexual que, como bien decías, está dentro de este paraguas de las orientaciones que no solo se viven hacia una identidad sexogenérica, de lo que habla es de yo me vinculo con la persona o experimento atracción hacia la persona sin importar el género. Es decir, no hay relación alguna entre mi interés o atracción con lo que sea que tenga esa persona de constructos de género. Yo creo que es una cuestión, yo sueño, insisto, como que con que el futuro sea queer y pansexual, porque nos hablaría de esta casi capacidad de conectar con la esencia de la persona. Yo hoy día, aquí Cobonilla, así, hoy jueves 10 de octubre a esta hora, pues aún no me nombro como una persona que ha podido tal vez experimentar esto de decir, yo conecto solo con el ser humano. Yo sí confieso, querido, que sí me nombro como alguien que dice, me gustan de pronto los chavos con algunas cosas fem, o que yo nombro fem, o me gustan las chavas con una cuestión queer, entonces yo sí puedo decir que hay algo del constructo todavía de la expresión del género o de cómo se muestra identitariamente con estas construcciones del género, no dándoles un valor, sino solo viendo que ahí están, ¿no? Y si me conectan o no me conectan, si me generan agrado y atracción, o más bien no tanto, ¿me explico? Y sí que es verdad que la pansexualidad creo que hoy en día también es una vivencia pues muy válida, novedosa en términos de que no tiene tanto tiempo que empezó a ser visible como etiqueta. Y pues nada, no voy a hablar por quién es, por algo que no me atraviesa, pero sé que lo que les conecta es más esta esencia, o eso es lo que refieren muchas personas pan, ¿no? Y no tanto la construcción como de lo que tiene que ver con el género en esa persona. Oye, qué interesante, yo no lo había visto así. Y finalmente lo que yo pienso es que mucho lo veo de muchos de los contenidos que tú has compartido en los diferentes espacios en los que participas pues enfoquémonos en lo que nos une. O sea, finalmente no vale
de nada entrar en una pelea porque eso no va a cambiar la forma en la que tú estás percibiendo tu propia orientación sexual. Y finalmente las etiquetas, si bien están en algunos casos han traído cosas negativas, también nos sirven para precisamente crear comunidad, para identificarnos con otras personas que están atravesando vivencias parecidas a las nuestras, que son lo que nos permite como decir, yo estoy viviendo eso que esa persona está diciendo. Y eso finalmente es lo que nos hace estar más unidos finalmente. Que quería explorar una cosa y es que ahorita justo hablabas al presentarte, que es algo que también me pasó a mí, y que en lo que yo he estudiado sobre la bisexualidad es muy común que salgamos del closet mucho más tarde que las personas homosexuales, incluso que las personas trans, porque atravesamos una etapa de confusión que no está realmente relacionada con que no escojamos entre la heterosexualidad y la homosexualidad, sino que eso está tan inmerso en la sociedad que nosotros mismos sentimos la presión de decir en qué momento voy a encajar acá. A mí me pasó mucho de adolescente, de niño incluso, porque siento que hay cosas que uno desarrolla desde la infancia, en que yo sentía atracción por las figuras de hombres y mujeres en cosas tan simples como fotografías de, no sé, ropa interior en el supermercado. Ya, simplemente eso me llamaba la atención como, ¡ah! Me llama la atención. Pero en un momento me bloqueaba el pensamiento y decía, no, es un hombre guapo. Ya, o sea, creo que esto tal vez le pasa a todos los hombres. Y en la adolescencia que me llamaron la atención hombres, pero con el miedo que tenía nunca di un paso hacia allá. Entonces cuando me gustaron las mujeres, me refugié en la heterosexualidad y dije, ok, aquí me siento cómodo, aquí nadie me va a juzgar, no estoy inventándome algo, sí me he enamorado de mujeres, sí me han gustado, como dices tú, eróticamente, también me ha gustado afectivamente, entonces esa atracción es natural. Entonces yo decía, me curé, literal, así como, listo, eso que yo creí que me pasaba, ya no me pasa. Hasta que en otro momento de mi vida empecé a sentir de nuevo atracción por hombres, ¿no? O siempre estuvo, pero como que yo la frenaba y dije, debe ser que soy homosexual. Debe ser porque eso me decía la sociedad y que todo lo que yo había sentido por las mujeres, con las mujeres con las que salí, no era real. Y estuve vagando en eso mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que encontré contenido bisexual y me sentí identificado. Dije, esto es lo que yo siento que he vivido, porque a pesar de que después empecé a relacionarme más con hombres, yo no podía negar lo que sentí y lo que siento que podría volver a sentir por una mujer, en mi caso, o a futuro por cualquier otra persona de cualquier otro género, porque yo sé que lo viví. Y no por encajar con que otra persona me diga, ay, no, es que ahora está saliendo con un hombre que es mi realidad y llevo 5 años con él, 6 años de pareja, pues mucha gente me puede leer como un hombre homosexual, pero eso no quita el hecho de que yo hace muchos años haya tenido esas relaciones sexoafectivas. Y siento que finalmente pasa por eso, porque estamos o tal vez de pronto a los jóvenes bisexuales, a las personas bisexuales de este momento no les pase tanto. Si alguien es bisexual más joven y nos puede compartir en los comentarios o en algún espacio, justo si esto ya no lo vive y lo pueda vivir más en la adolescencia, que creo que también me he encontrado con muchas más personas bisexuales jóvenes ahora, porque claramente a todos nos ha traído beneficios las redes y bueno, la difusión de la información. Un poco yo lo viví así. No sé si a ti te pasó lo mismo porque llegaste hasta después de mucho tiempo lograr encontrarte afín con la etiqueta de bisexual. Yo creo que a mí me llegó como que el efecto pandemia, porque así, ese fue el momento en el que yo hice todo este proceso y trabajo como de introspección y de muchísima conexión. Además, estuve muy metida o digamos, me permití meterme más en los temas de sexualidad y diversidad y de pronto fue como levantar la mano y encontrar mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad en dibujarme un contorno que me hacía sentido, un sentirme cómoda en mi propia piel, nombrando mi experiencia. Pero la realidad es que a mí me gustó una niña desde el cuarto de primaria, no sé, quiero decir a los 9 años. Y me pasó curiosamente algo semejante a lo que tú decías, que es como no, bueno, vale, es una niña linda, está bonita, huele rico, ¿no? Es bien buena onda, ay, la quiero mucho, ay, no vino a la escuela hoy, la extraño. Y es como, espera, creo que me gustaba, ¿no? Creo que a lo mejor tenía un pequeño crush, pero lastimosamente, precisamente, la falta de visibilidad, la falta de esta como conversación un poco más pública en algunos espacios, como los medios o mis referentes cotidianos, que a veces no necesitamos ver en la pantalla, si a lo mejor lo tengo aquí en la familia, en alguna profesora o profesor, qué sé yo, que eso es lo que hoy aspiramos a hacer con la visibilidad. En aquel tiempo era como,
pues no hay la opción. ¿Qué es eso de ser bisexual? De entrada, yo creo que la palabra ni siquiera era algo como tan cercano a mí. Era mucho más fácil pensar en la palabra gay o lesbiana u homosexual. Y curiosamente, pues yo pues lo digo muy curiosamente como hasta de broma, pero yo de chica decía como, pues a ver, esas son las chavas a las que les gustan las chavas y creo que no me veo tan reflejada ahí, ¿no? Ah, Como, también me pues, como pasó. lesbiana no soy, ¿no? Por, ojo, de nuevo, con mucho respeto lo digo, también esta construcción que hemos hecho de los estereotipos, ¿no? Entonces yo veía tal vez solo referentes de mujeres lesbianas como masculinizadas, qué sé yo decía, bueno, eso no es necesariamente lo que a mí me hace sentido, entonces no me representaba, pero sí que sentía la cosquillita, yo veía esta caricatura, Ranma y medio, es una caricatura japonesa, y me encantaba, y ahí creo es donde creo me di cuenta, pero no nombré, ¿verdad? De mi experiencia bisexual. Es decir, a mí me confundía muchísimo que me gustaban las dos representaciones de Ranma, ¿no? Cuando era chico, cuando era chica. Yo decía como, wow, estaría increíble conocer a una persona que de pronto un día sea hombre y un día sea mujer. Yo decía, ahora digo, con esta reflexión y con esta conciencia, digo, wow, qué curioso que era más alcanzable para mí jugar con la fantasía de, ay, imagínate la magia de encontrar a una persona que cambie de identidad con agua fría o agua caliente, antes de alcanzar la posibilidad de la etiqueta bisexual en mi experiencia, ¿no? O la posibilidad de simplemente decir, creo que me gustan ambas, en este caso, ambas identidades. Entonces, bueno, creo que esa falta de visibilidad lastimosamente afecta. Y es lo que hoy está permitiendo que generaciones más jóvenes se permitan sin pena ni gloria nombrarse. Pero sí que es verdad, y quiero rescatar algo que tú decías, que la cultura ha hecho que nuestras vivencias sean distintas. A mí me tomó muchísimo tiempo nombrarme así, porque debo decirlo y con un poco de pena, me era profundamente cómoda la heterosexualidad, era un poco zonita de confort y ojo, tenía un poco de, entre comillas, licencia para expresar de pronto afecto. Yo digo mucho esto de hasta en la borrachera, de repente darte unos besos con la comadre, pues era medio permitido. Ser la heterocuriosa está bien visto incluso para algunos hombres heterosexuales, eres su fantasía ideal. Y de pronto yo no sabía si esto era porque lo ponía al servicio del placer de los hombres con los que yo me vinculaba, o si verdaderamente era desde mi autonomía. Y de pronto era como descubrirme, sí, disfrutando este tipo de experiencias, digamos, homoeróticas, ¿no? Con personas de mi misma identidad, pero también dándome cuenta de que podía estar siendo parte de esta construcción de la fantasía, pues pues sí, para la mirada del hombre heterosexual. Entonces, aquí escucho que a ti te pasaba esto de, híjole, me dio el miedito, que yo quiero nombrar aquí, la homofobia finalmente, ¿verdad? El temor a toda esta maldita homofobia, a todas estas violencias homofóbicas. Y yo creo que yo, ciertamente, sin duda, con esta bifobia interiorizada o lesbofobia interiorizada, pues también me era más fácil, entre comillas, quedarme jugando a ser la curiosa navegando en la heterosexualidad. Además de que el plan de vida por ahí es mucho más fácil de cumplírselo a la sociedad. Me puedo casar, puedo tener hijos, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, a lo mejor un día mi marido quiere hacer un trío con una mujer, ¿no? Y entonces yo pensaba como, bueno, fine, está bien. Hasta que, insisto, me llegó la pandemia e hice un profundo proceso introspectivo y me di cuenta de la gran pérdida que había tenido en experiencias. Es decir, me di cuenta de que llevaba yo una lista muy larga de novios o intentos de relaciones con hombres. Yo decía, es que como que la estoy forzando, como que parecería que aquí tiene que funcionar o aquí me tengo que quedar y estas otras experiencias solo tienen que habitarse en el oscurantismo o dentro del paraguas de, ay, jajaja, la borrachera y la curiosidad. Y de pronto dije, ¿qué pasaría si un día me permito invitar a salir a una chica? Si un día de estos me permito como ir al cine, como ver una peli, dormir juntas, empezar a ver cómo se siente esto que he forzado un poco tantas veces con un chico, ver cómo lo navego con una chica. Digo, por fortuna empezó a bajar el tema del no contacto, pude empezar con una aplicación de ligue, ¿no? A conectar con chavas, y para mí fue como sentirme una quinceañera, cómo se liga con chicas, cómo les hablo sin acosarlas. No, ha sido una experiencia muy linda, pero también muy desafiante y también incómoda, debo decir, porque ahora para mí
es profundamente visible la bifobia dentro y fuera de la comunidad. Eso es muy duro también. Oye, tan identificado con todas las cosas que decías. Es que es lo que digo de la potencia de una etiqueta. O sea, yo también tuve en mi mente el ideal que nos venden del matrimonio y mis hijos y la familia perfecta y todas las cosas. Y eso fue variando mucho. Variando que mucha gente cree como que se me derrumbó el sueño. No, cero, cambió. O sea, ahorita digo, yo tengo otras, hay otras formas de relacionarse con las personas. Y también un poco lo que tú decías de en el momento en el que yo empecé a salir con hombres, entendí que mucha gente dice como, los bisexuales tienen un beneficio que pueden pasar por heteros, ¿sí? Si se lo proponen, pueden pasar por heteros. Eso tiene su lado A y su lado B. O sea, como dices, si hay un momento en el que uno se siente más cómodo porque sabes que vas a sufrir menos discriminación, te vas a enfrentar a menos cosas negativas, pero en el fondo tú sabes que eso es una mentira, o sea, que estás mintiéndole a mucha gente y eso termina afectándole a uno mucho internamente. Con las parejas que yo tenía, yo decía, ¿será que en algún momento le puedo contar que me han parecido atractivos hombres a una mujer heterosexual? ¿Me va a dejar si le cuento? ¿Qué va a pasar con mi familia si se enteran que alguna vez algo así pasó? Si alguna vez tuve un encuentro con un hombre, ¿qué va a pasar si ese hombre habla y dice que yo hice algo y cuando todo el mundo me está leyendo como heterosexual? Hay muchos miedos que van creciendo y creciendo en ese lugar en el que mucha gente cree que estamos seguros, como de, no, es que tú pudiste haberte quedado toda la adolescencia y no te pasó nada. No, internamente me pasaban un montón de cosas, un montón de miedos que no sabía realmente cómo iban a llegar a escalarse finalmente. Y también me enfrenté mucho, que me chocó muchísimo, a cómo empecé a sufrir discriminaciones desde el momento en que fui abierto con mi orientación sexual. Entonces ya si salía con un hombre y lo agarraba de la mano, sentía miedo. Nunca me había pasado con una mujer. Siempre que le escogí la mano, caminé por todo lado, nunca nadie me dijo nada. Cuando lo hice con un hombre y me gritaron en la calle, se me activó un miedo de decir en qué momento esto puede escalar, en qué momento alguien puede empezar a decirme algo más. Me pasó cuando salí con hombres que eran y les decía que era bi, me decían como, yo también fui. Vas a pasar por ahí y en algún momento vas a dejar de serlo. Muchos hombres homosexuales tienen muchos ataques que son como que no respetan quién eres y con mi pareja actual yo desde el inicio, ya me había pasado antes, empecé a hacer como mucha educación todo el tiempo y empecé a hablar mucho de mi pasado con mujeres para que tuviera claro que era parte de quién era yo, o sea, como le contaba experiencias con exnovias, hablaba de una mujer que me atraía, como cosas por el estilo, para que dentro de nuestra relación el lenguaje o que se hablara de que también tenía atracción estuviera, que fuera natural y no como que yo nunca más, el hecho de que esté saliendo con un hombre, ya no nunca más puedo decir que una mujer me gusta porque pudiera ser un problema. Ajá. Entonces he vivido muchas de esas Claro. cosas y mira que hay una cosa que también he visto mucho en lo que he investigado, es que hay una teoría que dice que todos somos bisexuales, en una escala supuestamente todos lo somos. Y siento que pasa lo mismo con lo que estábamos hablando del espacio seguro hetero. Eso tiene su lado A y su lado B, porque si todos somos bisexuales, entonces nadie es bisexual. ¿No? Y dónde quedan las otras orientaciones que no realmente no tienen un gusto por toda la diversidad de los géneros. Realmente hay personas que, hombres que solo le gustan mujeres, mujeres que solo le gustan hombres, o mujeres o personas homosexuales. Existen, claramente existen, y no se trata de decir, porque también he escuchado hombres homosexuales. Has visto ese término de gay de oro? Que es como nunca me metí con una mujer. Hay algunos incluso que llegan a Claro. decir Y que en si lesbianas también, uf, y parecería que hay que imagínate, yo ponerles una así vez un escuché que monumento. decían que el mayor logro de un hombre homosexual era haber nacido por cesárea porque nunca tuvo contacto con una vagina. Y es como de, estás escuchando lo que estás diciendo, o sea, como, ¡Wow! eso no tiene ningún sentido, o sea, los llevaban a una cosa que decía como, estás demasiado allá, ¿no? Y, ¿y qué? Que Y, ojo, es peligrosísimo, ese es el ujú, discurso de la misoginia, no olvidemos, así también se ven digamos, como estas violencias cotidianas que suceden en el lenguaje, ¿no? Y que finalmente son machismos y misoginias. sí, total. Total. Entonces, por eso digo que es importante justo que hablemos de estos espacios y de cómo lo estamos viviendo nosotros desde que nos sentimos parte de esta orientación sexual, porque lo que mucha gente percibe como de, ay, no les toca tan duro, o sea, está tan fácil, no, eso tiene como su asterisco que debemos revisar a detalle porque finalmente hay muchas cosas que nos afectan. Quisiera pasar a revisar así muy por encima muchos estereotipos que muchas personas tienen sobre las personas bisexuales que claramente los he enfrentado, seguramente a ti también te han pasado. El primero es sobre la promiscuidad. La gente asume que porque te gustan todos los géneros, entonces quieres acabar con el mundo entero y probar de todo en todo momento, ¿no? Totalmente, no, es que este me parece un poquito, pues, hasta me da risita, ¿no? Porque parecería que porque te guste más de un género, ya
te gustan todas las personas. Ujú. Y es tan absurdo como pensar que si a un chavo heterosexual, a un hombre heterosexual, y justo le gustan las mujeres, ya le gustan todas las mujeres. Y es como, Exacto. no, José Ramiro, no, no, no. O sea, cáchenlo así. Una persona bisexual, precisamente, pues simplemente lo que tiene tal vez es como que en su experiencia, una suerte de amplitud en las opciones Sí. para crochearse, porque no necesariamente significa que de quien se crochee o quien sienta atracción le va a hacer caso. También Sí, exacto, una ¿no? llora en Como si bisexual. saliéramos y todo el mundo quisiera con nosotros, como que necesitas tener la relación con la otra persona, que sea consensuado, que esa persona también tenga una atracción hacia ti, o sea, no es tan fácil como salir a la calle y que ya se te dé. Igual pienso con la infidelidad, que es otro de los temas justamente, es que asumen como de, como te gusta todo el mundo, necesitas estar con todo el mundo, no puedes quedarte con una sola persona, no puedes respetar los acuerdos que tengas en tu relación, porque necesitas, mucha gente, y sabes que siento, eso me pasó mucho, que sienten que uno extraña al otro género, o sea, como de, estás con un hombre, te va a hacer falta estar con una mujer, estás con una mujer, te va a hacer falta estar con un hombre. Es como, ¿por qué? Sí, y eso me parece, hoy tengo que decirlo para que, please, intentemos tal vez evitar perpetuar estas narrativas, es como violento, ¿no? Porque incluso, lamento decirlo con todas sus letras, pero a mí se me ha dicho, por ejemplo, ¿y qué? ¿Y no extrañas el pene, por ejemplo? Y Ujú. es como, hey, un minuto, una cosa son los órganos sexuales y otra cosa es toda la persona y su identidad, ¿no? Y sí, su corporalidad y pero todo su ser. Entonces, muchas veces estas preguntas recaen en algo como muy personal, muy íntimo y precisamente muy genital. Personas, please, las identidades no están en los órganos sexuales, por supuesto, ¿no? Y las orientaciones sexuales, pues, por supuesto, tampoco. Entonces, empecemos por ahí a comprender que estas son preguntas que son muy incómodas, muy violentas. Y algo quería decir al respecto. Ah, y claro, un poquito como que el tema de la infidelidad o de este dar por hecho que no somos personas confiables, ojo, también violenta muchísimo nuestras posibilidades de establecer vínculos afectivos, porque ya la gente da por hecho que no va a ser posible, ¿no? Una relación, digamos, entre comillas, formal, lo que sea que signifique para cada persona, ¿no? O estable, pero insisto, viene y surge del prejuicio, ni siquiera topas a la persona. Yo he escuchado de pronto en contextos, ¿no? Con algunas mujeres y demás, que existe muchísimo, mujeres lesbianas, que existe muchísimo como un temor, ¿no? Que se convierte de nuevo en una suerte de discriminación o de violencia, que es el, ay, no, no andes con chavas bi porque te van a dejar por un señor, porque se van a terminar enamorando y quedando con un señor, porque es más fácil, porque los hijos, porque el plan de vida, ta, ta, ta. Y digo, no dudo que muchas mujeres bisexuales sí, eventualmente puedan y quieran y elijan ese plan de vida por las razones que quieran, pero no tiene que ver para nada, pues, con una suerte de mandato, ¿no? De, y las chavas bisexuales, mejor ni te metas con ellas porque no son de fiar. Y la parte masculina, pues ya tú me contarás, tiene un montón también de prejuicios alrededor de esto, ¿no? Que si son en realidad gays, siguen, que no quieren salir del closet y entonces andan de infieles por ahí jugando con el compadre, pero pues están casados y con hijos. Entonces hay muchas cosas por allí bifóbicas que lastiman, mi gente, lastiman las vidas de las personas. Mira que en las aplicaciones en el que uno logra encontrar encuentros con otros hombres que son muy populares, hay muchos que se ponen así, como casado bisexual. O sea, como me estás diciendo tú que estás buscando la forma de serle infiel a tu pareja porque como que quieres explorar la orientación y eso hay gente que claramente lo toma como estamos diciendo como algo muy negativo y también hay gente que lo toma como morbo, como de ay, qué interesante, alguien que quiere lo que dices el hetero curioso que está tratando de vivir experiencias como prohibidas que a muchas personas les suele llamar como mucho más la atención en general de cuando está buscando una persona, un encuentro o lo que sea, como algo prohibido, me parece más interesante que poder hacerlo de otra manera. Finalmente creo que dentro de esto que estamos hablando de promiscuidad e infidelidad, eso no tiene que ver con la orientación sexual. Pero si yo debo decir algo que yo viví desde el momento en el que acepté mi etiqueta o me sentí o pertenecí, es que al tener contacto con más personas de la comunidad y con más contenido de la comunidad, sí se abre un poco la mente a entender que hay muchas formas de relacionarse. Lo que te decía, la idea de matrimonio con una mujer vestido blanco en una iglesia, dos hijos, casado con apartamento y carro, se me transformó. No
porque ya sea como de, ay, qué tristeza, me cambió el plan, no, sino que entendí que existen muchas formas de relacionarse, que puede ser con una persona que sea de mi propio género o de cualquier otro género, que no necesariamente me tengo que casar, que pueden existir relaciones abiertas o que pueden haber acuerdos que permitan tener relaciones sexuales o afectivas con otras personas, que muchas otras cosas que a mí todo ese espectro de información se me abrió cuando empecé a tener más contacto con personas de la comunidad. Pero no quiere decir que sea la única forma de acceder a eso. Conozco parejas heterosexuales que viven todas estas experiencias de, no sé, de poliamor, de relaciones abiertas, de experimentar, de hacer tríos, de, digamos, muchos hombres heterosexuales dicen un trío sí, pero con una mujer, porque un hombre qué miedo. Ya esas barreras siento que cada vez se han venido bajando más, claramente todavía están, pero tal vez por eso la gente lee que las personas que hacen parte de la comunidad son más promiscuas o que están más abiertas a esos temas, pero yo lo veo como algo positivo. Realmente yo creo que estuvimos cuestionándolos durante tanto tiempo, seguramente en la infancia y adolescencia, quiénes éramos, qué nos gustaba, qué nos daba placer, qué no nos daba placer. Nos hemos cuestionado tanto y nos sentíamos tan incómodos que investigamos mucho, 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 mucho. Y toda esa investigación nos dio un mundo de información que conocemos y que podemos querer vivir o no vivir, pero no está relacionado solo como la orientación sexual. Claro, no, y mucho poder, mucha autonomía, ¿no? Sobre todo, mucha libertad. Y creo que eso es lo que nos ha regalado toda esta información, toda esta deconstrucción, toda esta visibilidad, ¿no? Y yo creo que también un poco el ir comprendiendo dentro de esto que pues la sexualidad no es algo estático, que es algo fluido, ¿no? Que precisamente es mucho más amplia de lo que se nos dijo y que se nos impuso, ¿no? Entonces creo que como bien lo dices, el ir metiéndonos en esta información, independientemente para que quien nos escuche diga, pero bueno, es que yo no soy bisexual, a mí qué me importa, yo qué me voy a meter a escuchar un podcast de bisexuales. No, hazlo, Joaquín, porque de alguna manera el acercarte precisamente a la información tal vez simplemente te invite a la libertad, a la autonomía, a vivirte más plenamente, independientemente de las etiquetas o las maneras que te compartamos por aquí de vivir, a ti algo te va a llegar. Entonces siempre la información, como dicen por ahí, es poder y aquí lo que hacemos es como reclamar un poder y una autonomía y una libertad que, bueno, no tiene precio. Oye, pero a ver, cuéntame de estos otros mitos. Me llamó mucho la atención, perdón, que decías esto de las aplicaciones y sí, totalmente creo que ahí hay una conversación bien interesante al respecto de cómo está logrando este ser un espacio para explorar, para vivirse y demás. Y bueno, no nos toca aquí juzgar ni cuestionar a nadie, pero sí que podemos reflexionar al respecto de cómo, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con todos, todas, todes todavía como sociedad, que lo seguimos, insisto, viviendo un poquito en el secreto, en lo oscurito, o a veces desde la vergüenza y la culpa, ¿no? Y no desde la libertad y la plenitud. Yo creo que esa es una pregunta que podemos también llevarnos para reflexionar. Yo creo que es mucho el miedo que yo viví cuando era adolescente, que lo debe vivir cualquier persona y sobre todo cuando estás encajando más en lo que la sociedad te ha dicho que es lo perfecto. Entonces cada vez si estás más cumpliendo con lo que te dice que está bien, es más difícil salir de ahí. Ya estás casado con una mujer, ¿cómo me salgo de esta? Porque yo igual quiero seguir explorando, quiero seguir sintiendo, ¿qué hago de esto? Ya tengo hijos, uff, peor todavía, ¿no? O estoy cumpliendo con los roles masculinos que me puso la sociedad. ¿Cómo ¿Qué pasa si me ven en una aplicación de citas con hombres? ¿Qué pasa si me ven en un bar gay? ¿Qué pasa si ven alguna mínima sospecha de que algo en mí puede ir hacia lo homosexual? El miedo paraliza muchísimo y entiendo porque estuve en ese lugar, afortunadamente logré salir muy joven, pero entiendo que hay muchas personas que no, que realmente encajaron, que sintieron que debieron casarse para cumplir o que se casaron enamorados. Una persona bisexual se puede casar enamorado de una persona de un género contrario y en el proceso de la exploración de su orientación sexual, a pesar de tener un matrimonio, sentir que le siguen atrayendo personas y el temor que eso da. Mira que te voy a contar un poco como experiencias que yo he vivido como hombre para que me cuentes un poco la diferencia que puedan existir en el caso tuyo siendo mujer. Hay una que me marcó mucho cuando empecé a salir con hombres y es que me sentía más, ¿cómo decirlo? Lindo, no porque lo sea, no porque haya cambiado, porque los hombres con los que yo me relacionaba me hacían más halagos. Me decían, qué lindo estás, cómo estás de bonito, cómo te vestiste, me encanta esta parte de tu cuerpo, me hacían como más piropos, me decían más cosas positivas. Y en todas las relaciones que yo por lo menos tuve con mujeres, a pesar de que eran mis novias,
no, eso no se daba tanto, como que estamos muy acostumbrados a decirle las cosas bonitas a las mujeres y a hacer ese tipo de cosas que los hombres no lo vivimos. Y cuando yo lo viví fue como, wow, no puedo creer, o sea, me sentía como yo sé que esto tiene un matiz porque, claro, hay hombres heterosexuales que pueden ir mucho más allá y ya convertirse en acoso y en cosas otras que son negativas, pero yo en un momento me decía como, me sentía deseado, tenía mi autoestima y él lo ha hablado con otros hombres bisexuales, que otra cosa de las que me ha pasado es que desde que yo me nombré, mucha gente se empieza a acercar de, yo también, ¿no? Y como que empezamos a hablar de lo que están viviendo, como, wow, me siento mucho mejor. Pero también hay otras cosas que he vivido como mucha gente me quiere decir que yo en realidad soy gay, tengo mucho miedo de que van a pesar mis exnovias. Hasta el momento no he hablado con ninguna de ellas. Solo hay una que alguna vez me reaccionó con un corazón a una foto que publiqué con mi novio actual. Y yo digo, ¿qué va a pasar el día que yo me enfrente a ellas? Se sentirán traicionadas por mí, sentirán que las usé, sentirán que en realidad yo nunca sentí algo por ellas, o el temor que muchas dicen como yo fui la última mujer con la que estuvo, que hice mal para que haya cambiado, como no hiciste nada, no, mucha gente tiene como esas ideas. Y otra asumen que los hombres bisexuales son activos. Digo eso dentro de la comunidad LGBT, los hombres, pues quienes no sepan, los hombres homosexuales suelen porque también son unas etiquetas, encasillarse en activo, pasivo o versátil, dependiendo de quién es penetrado, quién ejerce la penetración, o si disfrutas de ambos como procesos dentro de la sexualidad, que nuevamente, como dices tú, es algo muy del genital, porque en realidad un encuentro sexual va mucho más allá de eso. Y asumen como que todos los bisexuales son activos porque a las mujeres únicamente puedes hacerle una penetración pero no recibirla de parte de ellas, que no es así, también puede pasar con mujeres, hay muchas formas de explorar la orientación sexual, muchas cosas que están relacionadas con la sexualidad de los hombres, como de no pasar un límite cuando estás con una mujer, no pasar un límite de si una mujer te toca en un lugar que no es debido, uy, ojo, porque si te gusta vas a cruzar la línea y ya no un camino de vuelta, como un miedo. Y finalmente otro que yo he vivido como hombre es que siento que se vivió mucho pues en el momento en el que tuvimos la pandemia del VIH, que muchos hombres tal vez en este miedo pues tenían parejas heterosexuales con mujeres y aún así tenían sexo sin protección con hombres, y finalmente pues muchas personas terminaron viviendo con VIH, pero eso no era por ser bisexual, eso es porque no se cuidó. No importa porque pudo haber tenido encuentros sin protección con mujeres y aún así poder tener VIH, porque el problema fue no haberse cuidado, no el hecho de haber estado con un hombre. Esas son cosas más o menos de las que yo he ido viviendo, que siento que me pasan por ser hombre, que no sé si le pasen a las mujeres. ¿Tú has tenido alguna vivencia así parecida o algo así? Uf, totalmente. Voy a tratar de recapitular algunas ideas Dale, dale. de lo que he aquí apuntado mientras te escuchaba. Y bueno, tal vez me voy a revisitar un poco desde el principio. Por ejemplo, esto que decías de cómo cuando empezaste a salir con hombres, empezaste a vivir el miedo, ¿no? De la homofobia, de las violencias homofóbicas y demás. Lo comparto totalmente. Creo que, lo que yo ahora le llamo el tomar conciencia del privilegio, ¿no? Pues de ser leídes como personas heterosexuales, ¿no? Hay algún episodio por ahí también del podcast, de Loop Social, en el que justo les compartía yo a mis compañeros cómo cuando fui por primera vez a una fiesta familiar con mi novia actual, pues de alguna manera para mí, yo recuerdo desde los 15 años, pues yo podía entrar al salón tomada de la mano de mi novio y bailar pues de las maneras que se nos antojaran, de pronto darle un bocado de mi plato con pues, el mismo cubierto, abrazarle, besarle, y si acaso veías a una tía incómoda porque, ay, estos jovenzuelos cochinos, háganse por allá, pero la realidad es que nunca viví las miradas un poco pues de rechazo, incluso de repudio, ¿no? Ciertamente empecé a vivir cuando empecé a salir particularmente con mujeres y bueno, insisto en esta experiencia que yo decía, wow, yo siempre he estado como tan naturalizada a expresarme y aquí siento que me tengo que cuidar porque la quiero cuidar a ella, porque el contexto, porque su familia y es como no me quiero portar mal, pero de pronto darme cuenta de que yo había introyectado que eso estaba mal, como si nuestra presencia de por sí ya estuviera intrínsecamente mal y fuera suficientemente incómoda. Entonces,
we better behave, nos comportamos mejor aquí, ¿no? Hoy entiendo que eso es pues también algo que necesitamos seguir, necesito yo y quienes estamos en estos procesos, pues seguir trabajando. Pero sí que es verdad que he tomado conciencia desde el ver que las personas me miran raro, me rechazan, incluso en una ocasión en el supermercado, solo por poner mi cabeza en su hombro mientras le decía como, ay, mira esta muñeca tan linda. Una señora, bueno, le tapó los ojos a su hija y se la llevó así como de vámonos, vámonos, guacala, ¿no? Y eso nunca lo había experimentado. Hacia mis 38 años de vida, nunca había experimentado la mirada de rechazo pues, que en esa ocasión viví. Otra idea que me ha tocado escuchar es que ahora que estoy en una relación con una mujer, se me han hecho comentarios como, bueno, es que como ya te cansaste de los hombres, ¿no? Es que como ya te fastidiaste de los hombres, y es como si ya hubiera agotado mis fuerzas y mis recursos, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es darme la oportunidad de dejarme sentir, de dejarme vivir mi emoción, mi atracción, mi deseo, ¿no? Entonces, y aquí abro el paréntesis, a invitar a las personas a que vivan su pregunta, cualquiera que sea. Si tu pregunta es cómo saber si soy bi o no, seré bisexual o no, pregúntate lo que gustes y permítete vivir esa curiosidad desde el qué siento, cómo lo siento, qué porno se me antoja ver, quién me genera qué cositas, porque como lo decíamos al principio, es un paraguas de bisexualidades, es un paraguas de mil experiencias, ¿no? Y un poquito yo creo que yo hoy me estoy permitiendo vivir estas experiencias, pero muy consciente de que tal vez un día en el futuro a lo mejor experimente atracción y deseo por un chico, un chique, ¿no? O cualquier persona, porque digo, creo que hoy me siento de nuevo consciente de que la sexualidad es fluida. Y lo que tú decías al final me parece valiosísimo. Dos cosas, mi gente. La orientación sexual no está en el ano de nadie. Entonces, personas, déjense también curiosear con sus experiencias anales sin el temor de, ay, ahora ya voy a hacer. Y si te gusta y te quieres nombrar, fine. ¿Por qué hay miedo en ello? ¿No? El cuerpo es cuerpo y siente bonito o no bonito, pero permítetelo sentir para que tú seas quien define eso y también incluso si así lo deseas, la etiqueta que te quieras colgar. Y en ese sentido, permítete explorar y sentir y curiosear, pero ciertamente cuidándote, ¿no? Cuidando tu salud desde el amor, no desde el miedo, ¿no? Yo creo que es bien importante el autocuidado desde el me encanta saberme pues a plenitud, en salud, en disfrute y no desde el ay, qué miedo, ay, qué terror, porque creo que eso nubla un poquito la experiencia. Cuidémonos, o sea, ya saben, sano, seguro, consensuado, check-ups, ya tenemos un montón de maneras también de prevenir. También recordemos que no todas las prácticas tienen que ser pues en un intercambio de fluidos o en prácticas penetrativas, coitocéntricas, falocéntricas. Podemos explorar nuestro erotismo de muchísimas maneras, también seguras y muy disfrutables. Entonces, lastimosamente creo yo que de nuevo, esto de los binarios y esto de a los hombres solo nos gusta esto, o a las mujeres solo nos gusta esto, a los gays solo nos gusta esto, a las lenchas, esos estereotipos, mi gente, no olvidemos que son cajoncitos y que a veces nos limitan la experiencia. Yo invito a que nos demos el chance y si te empiezas a sentir y vivir identificándote con las experiencias de las bisexualidades, mi invitación es hagámonos visibles, porque sí que es verdad que no todo mundo es bisexual, pero Ujú, somos un chingo. ¿Y ujú. dónde estamos? ¿No? Y por qué estamos tan invisibilizados? ¿No? No sé, por ahí quería como reflejar Sí, sí, algunas ideas. finalmente. Pues mira, yo creo que justo finalizando, porque yo tenía un montón de cosas de las que quería hablar justamente, pero el tiempo se nos ha ido volando, seguramente porque como es algo que vivimos tan del día a día, nos extendemos, nos emocionamos, obviamente hablando muchas cosas alrededor del tema, pero claramente siempre existirá la posibilidad de seguir hablándolo en los comentarios, en las redes de aquí, con las redes mías, del Loop Social también, del podcast de Se Preguntar. Todos estos espacios se pueden seguir explorando si de pronto estás llegando a este podcast porque tú tienes esa duda o porque tienes la duda de que alguien cercano a ti podría ser bisexual. Bienvenidas todas las preguntas. Seguramente las abordaremos desde la vivencia, que es mucho lo que hemos hecho en este episodio, a pesar del conocimiento, sobre todo tú que tienes de muchos temas en sexualidad, que eres profesional en el tema. Pero más allá de eso, pues desde las vivencias que nosotros hemos pasado por ahí, lo importante, y creo que el mensaje final es lo que estabas diciendo tú, lo importante
importante de la visibilidad. Eso hace que nosotros, que todas estas cosas que nosotros tuvimos que atravesar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra adultez, ojalá no la tengan que vivir generaciones futuras, porque se encuentran con más información y se encuentran con espacios en los que pueden sentirse más seguros de hablar el tema, de tocarlo y de explorar. No juzguen las situaciones que esté viviendo una persona, no piensen que simplemente por el hecho de que ser bisexual trae con sí todos estos estereotipos de los que estuvimos hablando durante el episodio, y no cuestionen la orientación sexual de una persona cuando ya se ha nombrado de alguna forma. Solo esa persona puede determinar si muta, cambia, fluye y dice, a partir de hoy ya no, ahora me identifico con algo así. Eso es válido, claro que sí, pero no le impongas la etiqueta a otra persona porque finalmente eso termina afectándonos. En las redes sociales les compartiré muchísimos referentes bisexuales que afortunadamente tenemos hoy. Seguramente muchos de los que andan populares ahora que salió la tercera temporada de Heartstopper está el protagonista, que es muy importante. Cada vez que algún personaje se nombra con la etiqueta en algún libro, en alguna película, en alguna serie, yo boto fuegos pirotécnicos ahí como Katy Perry literal, porque wow, qué emoción, me encanta, me siento feliz, es como si, porque muchas veces pasaba que era como de, ay, creo que, y al final, pum, no, era gay. O al final, pum, no, era un momento, y era como yo decía, nunca llegaron a decirlo. Pero cuando llegaron a hacerlo, me encantó. Hay un video que estuvo rondando de Netflix hace poquito de toda la representación bisexual de sus redes, de sus personajes. Me encantó. O sea, eso muestra justo precisamente cómo ahora es más fácil hacerlo. Pues nada, Kiko, quería agradecerte muchísimo por tu espacio. Aquí les confieso, soy súper fan de Kiko. He estado el contenido que ella ha hecho en diferentes plataformas. Ahorita está en Loop Social. Entonces quiero abrirte ese espacio para que invites a las personas a seguirte y en los contenidos que tú, como en los programas de los que haces parte, para que también puedan tener mucha más información de esto y de muchos otros temas que ellos tocan. Por favor, invítenos. Claro que sí. No, pues yo encantada, pues ya, ya ni modo, me voy a autoinvitar cuando gustes. Y yo encantada de seguir chismeando porque nos faltó Buenísimo. harto, por ahí contenido interesante, porque sí que, insisto, hay mucho que nombrar, mucho que visibilizar y pues celebro mucho que tengas este espacio y gracias por la invitación. Agregaría yo una cosita más a lo que decías y es, mi gente, no le tienes que comprobar tu bisexualidad a nadie, ¿no? A ver, compruébamelo, a ver, haz un trío, a ver, dale un beso a uno. No, ningún. Es tu vivencia y las etiquetas están ahí al servicio de nuestras experiencias. Nadie es quien para andarle colgando etiquetas a nadie. Las etiquetas están allí para que nos hagan sentido a nosotros, nosotras, nosotres. Entonces, dicho lo anterior, sí, mi gente, síganme por allí en @Loop Social Podcast. Esto es con V de vagina. Y por último, pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Yo estoy como @akikisb, siempre digo que con B de buena, bonita, bailadora y bisexual. Por ahí muy encantada. Y bueno, ya lo mencionabas tú al principio, también contribuyo en ADIL, que es la Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral. Y en ese espacio, pues llevamos estrategias de inclusión y de diversidad y toda esta psicoeducación a las empresas, a las organizaciones, a instituciones de salud, etcétera. Pues para sensibilidad, es precisamente en materia de diversidad, género y muchas otras intersecciones que tienen que ver con la diversidad. Y pues no olvidemos que se hace el trabajo hoy día a través de la virtualidad, así que si por allá donde nos estén escuchando, que esperemos esto llegue a muchos lados, pues si les interesa también podemos abrir un diálogo por allí y acompañarles en sus organizaciones, lugares de trabajo, como sea, pero sigamos sumando para construir pues este mundo en el que quepamos todas las personas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este episodio por su tiempo y dedicar un momento de su día a escuchar sobre todo esto que estuvimos hablando. Gracias a ti, Kiko, por ayudarnos a darle respuestas a todas las preguntas que planteamos al inicio. Les invitamos a seguir escuchando más episodios del podcast que ya están subidos, a que nos sigan en nuestras redes sociales como @cdepreguntar, que nos dejen comentarios que nos ayudan muchísimo en la plataforma que sea que estés escuchando este podcast o si estás viendo el episodio que también va a estar subido en YouTube. Espero que les haya servido muchísimo de guía. Cualquier duda nos pueden seguir preguntando como les dije en los comentarios o en las redes. Muchas gracias por todo su tiempo. Chao.